Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y estaremos leyendo los versos desde el 13 hasta el 17, bajo el título Jesús purifica el templo. Este pasaje es un poco más largo, pero como tiene dos ideas importantes que son bastante diferentes una de la otra, pues entonces vamos a estudiarlo en dos partes. Así que antes de leer, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día precioso, por una oportunidad más que tú nos das de leer, estudiar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ahora, Señor, tú me ilumines, me pongas sabiduría, palabras en mi boca, Señor, el mensaje que quieres dar a tu pueblo a través de estas escrituras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 13. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Eso está en el Salmo 69:9. Gloria a Dios. Bueno, y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a Jesús actuando de una manera que tal vez nos puede parecer un poco inusual, porque normalmente cuando vemos a Jesús lo vemos amoroso, misericordioso, ayudando a las personas, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores. Sin embargo, aquí vemos a Jesús un poco, podríamos decir, hasta violento. Vemos a un Jesús enojado que entró en el templo y sintió celo por la casa de su padre. ¿Por qué? Porque allí en los atrios del templo habían puesto unas mesas y había un negocio en el templo. Y cuando empezamos a analizar cuáles eran los productos que se vendían allí en el templo, dice que habían palomas, dice que habían ovejas, bueyes y monedas. Y cuando nosotros vemos en la cultura judía, cuando estudiamos un poco el contexto de estas cosas, vamos a entender de que estas cosas que se vendían allí en el atrio eran con el objetivo de que las personas pudieran ofrecer ofrenda al Señor. Las palomas, las ovejas y los bueyes era lo que se utilizaba para ofrecerle ofrenda al Señor. Y también vamos a entender aquí que estamos en el contexto de la Pascua. En la Pascua, ¿qué sucedía? Subían todas las personas que adoraban a Dios, todos los judíos venían a Jerusalén porque eso era una ordenanza, era un mandamiento. Para poderlo estudiar a más profundidad podemos leerlo en Deuteronomio capítulo 16, no lo voy a leer completo, solo un pedacito, pero allí nos explica que Dios había dado este mandamiento. En el capítulo 16 se refiere a las fiestas anuales que dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Es decir, que se está refiriendo al templo. Luego ahí explica con más detalle las tres fiestas más importantes que los judíos tenían que guardar y que tenían que ir al templo para adorar a Dios. Y en el versículo 16 y 17 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es decir, que había un mandamiento que hacía que los judíos tenían que presentarse 3 veces al año en el templo, donde quiera que vivieran, para celebrar estas fiestas, y tenían que ir con algo, tenían que ir con una ofrenda para Dios, no podían presentarse con las manos vacías. Y anteriormente, en la ley del diezmo que se encuentra en el Deuteronomio capítulo 14, aquí explica que cuando una persona tuviera que entregar su diezmo, pero
viviera muy lejos, tenía que vender los productos que iba a ofrecerle a Dios, las primicias de sus ganados, de sus frutos, tenía que venderlo, cambiarlo por dinero y luego llegar a Jerusalén con ese dinero, no para ofrecer el dinero, sino para comprar allí en Jerusalén otros productos similares de buena calidad que esa persona le agradara, ovejas, animales, granos, y ofrecérselos también a Dios. Así que todo este tema de las ofrendas y la adoración a Dios generó un negocio alrededor de esto, y habían personas que se estaban beneficiando, posiblemente las mismas personas que estaban a cargo del templo se estaban beneficiando porque ellos hacían cambio de dinero. Aquí en estas mesas de cambio funciona como las casas de cambio actualmente, porque para comprar las ofrendas tenía que ser con una moneda específica. Las personas venían de diferentes regiones con distintas monedas y tenían que cambiar las monedas, lo cual también generaba una ganancia para luego comprar los animales que según ellos eran los más puros, eran los más especiales, y todo era en torno a la actividad religiosa, en torno a la actividad de adoración a Dios. Así que hasta cierto punto este negocio estaba justificado. Sin embargo, vemos la reacción de Jesús. A Jesús no le agradó que el lugar donde se había escogido para que el pueblo orara, porque el templo es para adorar a Dios, para orar a Dios, no para vender cosas, lo habían transformado en un mercado. Y esto es algo muy triste porque lamentablemente hoy en día vamos a ver la presencia de este mal también incluso en nuestras iglesias, donde por un motivo o por otro la casa del Señor, el lugar que se consagra para la adoración, en la parte de afuera comienzan a surgir una serie de negocios que de alguna manera están vinculados a la adoración a Dios. Lo mismo que pasaba y supuestamente está justificado, pero tenemos que tener mucho cuidado porque aquí vemos la reacción de Jesús. Y la Biblia dice que cada cual dará cuentas a Dios por sus obras. Así que esto no es para que estemos juzgando lo que hacen los demás, sino para que guardemos nuestro corazón, para nos cuidemos nosotros mismos de no caer en esto, de tener mucho cuidado, porque incluso la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que en los postreros días iban a ser mercadería de nosotros los creyentes. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a un lugar donde se practica demasiado esto, donde vemos que por un motivo o por otro van creciendo y cuando viene a ver, el lugar de adoración de Dios se convierte en un mercado. Bueno, realmente al Señor estas cosas no le agradan. Y es duro decirlo, pero es la verdad y es la palabra del Señor y nosotros lo tenemos que tener presente. Tenemos que tener celo por la casa de Dios, temor de Dios. Incluso yo he visto personas que cuando se termina el culto en una iglesia, comienzan a vender sus productos propios a otras personas, empiezan a conversar y a aprovechar esa reunión, esa congregación que se reúne para adorar a Dios, para vender cosas, para vender sus propios productos que ellos venden. Mucho cuidado porque este tipo de cosas es muy peligroso, a veces lo vemos como algo inofensivo, pero mucho cuidado porque el Señor se le enciende celo. No debemos mezclar las cosas. Independientemente de que se puedan hacer, que los cristianos puedan vender objetos y hacer negocios y hacer cosas, debe ser fuera del lugar de adoración. Debemos respetar el lugar que Dios ha escogido para adorar y no utilizarlo como un mercado. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Es una palabra confrontativa, Dios mío, porque tú también en tu momento confrontaste, Señor, a esas personas que vendían cosas, Señor, supuestamente justificadas para la ofrenda, Señor, pero que convirtieron tu casa en un mercado. Dios mío, perdona, Señor, porque tristemente hoy en día también está sucediendo que muchas iglesias, Señor, están convirtiendo parte de sus ubicaciones, de sus locales en mercados, Señor. Y te pedimos perdón por esto, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú santifiques y purifiques, Señor, a tu iglesia, Padre, por medio de tu palabra, que tengamos temor de ti, que tratemos de no incurrir en estas cosas, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Perdona y limpia tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho y nos vemos Dios mediante en el próximo programa para continuar estudiando este pasaje del Evangelio según San Juan. Chao.